Hola nuevamente, estamos para platicar en esta ocasión en relación al concepto, a la figura de la flagrancia. Recordemos que dentro del procedimiento estamos platicando de aquellas primeras etapas dentro del procedimiento penal y en alguna de esas conversaciones hablábamos de aquellas circunstancias bajo las cuales una persona puede ser presentada como detenida ante la fiscalía. Muy bien, para que una persona esté en estas condiciones como detenida, deberá de ser detenida en flagrancia. Parece un concepto muy genérico, muy común, sin embargo vamos a entender cuál es el origen de esta figura y por supuesto ver cuáles son las circunstancias de la flagrancia que son legales. Y al final haremos algunos ejercicios para poder poner en práctica estos conocimientos. Primero, si nos vamos a la etimología, la palabra flagrancia viene de la palabra latina flagrantis, que significa encendido, ardiendo, al rojo vivo, haciendo referencia a una llama. Es decir, flagrancia tendrá que significarse algo que está flagrante, algo que está encendido. Entonces deberemos de entender que la flagrancia es cuando el delito se encuentra aún encendido. Entender justamente de una forma muy práctica que es cuando está la llama encendida, no cuando están las cenizas, no cuando está ya recientemente apagado. Y pareciera algo verdaderamente un comentario que está de más, pero lo vamos a entender más adelante. Ahora bien, para poder hablar de la flagrancia, tendremos que tocar los temas fundamentales del procedimiento y por supuesto de que todo ciudadano debe de conocer, de las garantías o los derechos humanos que tenemos todos los individuos, en este caso reconocidos por la Constitución y que se encuentran inmersos en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Entre ellos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de la persona, la libertad de expresión, el derecho del acceso a la justicia y otros muchos más que se encuentran inmersos en esos 29 artículos. Pero para este caso vamos a traer a consideración la garantía de la libertad de la persona. Esa garantía la vamos a encontrar en el artículo 16 constitucional. En ese artículo 16 constitucional nos establece, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En esta garantía vamos a encontrar establecido ese derecho a la libertad. Es una de las libertades más trascendentes, sensibles, y es una que no es nada más una expectativa, no es que deberíamos de respetar el derecho a la libertad o deberíamos de respetar la libertad, no, debemos de entenderlo que es un derecho a no ser molestado por la autoridad, salvo causas justificadas. Ahora bien, vamos a tomar en consideración lo que establece el artículo primero de la Constitución Política. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, viene esta parte muy importante, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, este artículo, esta garantía, en primer lugar nos refiere a la aplicación y a las personas a las que les va a proteger estas garantías que se establecen en la Constitución. Pero también nos establece de forma muy clara que solamente podrán restringirse esas garantías bajo los supuestos que la misma Constitución establece. Es decir, la Constitución nos otorga en algún momento de esos 29 artículos esos derechos humanos, pero también tiene que establecerse bajo qué circunstancias esas garantías se van a delimitar
o a restringir. En este caso, recordemos, reiniciemos nuevamente, estamos hablando de la garantía de la libertad. Sin embargo, en ese mismo articulado, en un párrafo más adelante, nos establece cuáles son aquellas circunstancias bajo las cuales se limitaría la libertad de una persona. En primer lugar, nos establece la flagrancia como una de esas circunstancias bajo las cuales se puede limitar. Más adelante nos establece los casos urgentes y posteriormente la orden de aprehensión. En esos circunstancias, de forma muy general, nos establece cómo puede delimitarse ese derecho a la libertad personal. En el párrafo quinto se establece esa garantía, esa forma de restringir la libertad personal como lo es la flagrancia. Y vamos a analizar ese artículo, ese fragmento del artículo 16. Dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después. Entonces, de la interpretación literal encontramos que nos da dos circunstancias o condiciones. Que una persona puede ser detenida por cualquier otro en el momento en el que esté cometiendo el delito o inmediatamente después. Nos aporta entonces en qué momentos puede ser detenido. Pero también nos establece ciertas obligaciones, que aquella persona deberá de ponerlo sin demora a disposición de una autoridad civil, como lo es una policía preventiva, una policía federal, una policía estatal, y a su vez de forma inmediata ante el Ministerio Público. Esta es la restricción de la garantía de la libertad personal y se denomina flagrancia. Recordemos, establecida en el artículo 16 constitucional. Ahora bien, el artículo 146 de nuestra codificación procesal recoge nuevamente esta circunstancia o este mecanismo de la flagrancia, esta limitante del derecho humano de libertad personal, y lo define nuevamente. Dice, artículo 146, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, y se entiende flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después. Si nos damos cuenta, es exactamente la misma descripción que se realiza. Se realiza la flagrancia o se entenderá flagrancia cuando se comete una persona en esos dos momentos, en el momento en el que se es detenida o inmediatamente después. Aquí vemos que nos lo divide en estas dos fracciones. Pero el inmediatamente después de cometerlo nos lo divide a su vez en otros dos supuestos, que se llaman, que lo entenderíamos como es sorprendida cuando está cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, ese sería el primer supuesto, o el segundo supuesto cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Si se dan cuenta, estas dos circunstancias son contenidas en la segunda. Por lo tanto, estas dos tienen que ser calificadas con este aspecto de temporalidad inmediatamente. Si hacemos una lectura de este artículo, parecería que es evidente que esta palabra califica a estas dos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces lo entienden como si fuera un supuesto aparte y muchos elementos policíacos y algunas autoridades dejan de atender este inmediatamente. Muy bien, ahora, y es una pregunta muy común. Oye, los supuestos que están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales parecerían distintos a los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay quien lo entiende como que resulta más amplio lo establecido en el Código Nacional, y es una apreciación incorrecta, puesto que está hablando de las mismas dos circunstancias.
está hablando de tener una persona en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, en la codificación nacional, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establece esas mismas dos condiciones, pero el inmediatamente después lo precisa y lo hace mucho más explícito. Vamos a denominarle, conforme a la teoría, a estas figuras. Cuando una persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, se le va a llamar flagrancia propiamente o flagrancia pura, cuando está cometiendo el delito y en ese momento es detenido. Un ejemplo, y ustedes disculparán lo burdo, lo poco técnico, en el momento en que una persona está lesionando a otro, en el momento en el que lo está golpeando, en el momento en el que le está causando una herida con un arma punzocortante, en el momento en el que la persona está extrayendo de un domicilio los bienes de otra persona y es detenido justamente en ese momento, es decir, flagrante, es decir, en el momento en el que el delito está incandescente, se va a entender como una flagrancia propiamente, propiamente o una flagrancia pura. La otra circunstancia va a ser cuando inmediatamente es sorprendida, por supuesto, inmediatamente después de cometido el delito, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Esta otra circunstancia se va a denominarle cuasiflagrancia. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que está cometiendo el delito de robo, está extrayendo bienes del interior de un inmueble, los elementos de policía se constituyen o notan algo que está sucediendo en ese inmueble en extrañas horas de la noche, se acercan y se dan cuenta de que hay una persona que está extrayendo bienes del interior del inmueble y en ese momento esa persona los abandona y se va corriendo. En ese momento pudiera darse en este caso, este supuesto en particular, que estaba cometiendo el delito, lo interrumpe y se da a la fuga. Si la detención es derivada de que esto fue inmediatamente después y es perseguida y material e ininterrumpidamente, estaríamos hablando de una cuasiflagrancia. Aquí hay estos dos conceptos que tenemos que analizar: el material y en el ininterrumpidamente. Primero, en el material. La persecución material es aquella que realice la persona que hace la detención, ya sea un ciudadano o un elemento policíaco, pero que realice la persecución o un seguimiento continuo, un seguimiento a la vista de quien le está haciendo la persecución. Es decir, no podrá entenderse una persecución cuando hay una persona que perdió de vista al sujeto activo, a la persona sospechosa, a la persona que estaba cometiendo el delito, y la persecución se realizó a lo mejor por dos personas diferentes, que la persecución, por supuesto, no fue de forma visual, sino que a lo mejor lo vieron en algún lugar, lo dejaron de ver y luego lo volvieron a ver. Ahí esa persecución no sería material. Tiene que ser material uno detrás de otro. Y aquí vale la pena expresar que nuestro máximo tribunal, a través de tesis jurisprudenciales, nos ha establecido que, por ejemplo, esta persecución material puede darse a través de esos mecanismos del C4 o de videovigilancia. Es decir, si una persona es vista a través de estos sistemas cometiendo un delito y se da la fuga, esa persecución puede ser material a través de un sistema electrónico. Bueno, ahora, el otro concepto, ininterrumpidamente. Esto se refiere justamente a lo que refería hace unos instantes, que la persecución tiene que darse de un lugar a otro. No puede interrumpirse en ningún momento esa persecución. Es decir, si la persona fue detectada cometiendo el delito aquí, se dio a la fuga, la persecución tiene que darse de momento a momento y no puede interrumpirse para continuar después. Es decir, si una persona fue observada cometiendo un delito, se da a la fuga e ingresa a un condominio, a un fraccionamiento,
y 20 minutos más tarde se ve que sale del condominio por el otro extremo del condominio y continúa la persecución, ahí se habría interrumpido de forma muy contundente la persecución. Por eso habla de esas dos condiciones. Bueno, y la tercera condición sería la establecida en la fracción B del inciso 2. Dice, cuando la persona sea señalada por la víctima. Aquí nos habla de diferentes supuestos y vale la pena comenzarlos a analizar. Esta circunstancia se va a llamar, quedamos que la segunda se llama cuasiflagrancia y la tercera se llamará flagrancia de la prueba. Y esta la vamos a entender va a estar compuesta por algunas ciertas condiciones. Y nos establece, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido o algún testigo. Es decir, la primera circunstancia sería que haya un señalamiento. Ojo, el delito se cometió, no hubo persecución, pero de forma inmediata una persona lo señala y esta persona puede ser la víctima o ofendido o incluso algún testigo presencial o incluso alguna persona que haya intervenido con ella en el delito. Y también nos pide que en este señalamiento también exista que el señalado tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito. Es decir, no nada más bastará el señalamiento, sino que este debe de estar acompañado en que la persona, ya sea, por supuesto el imputado, posea o un instrumento, es decir, con qué cometió el delito, el objeto, es decir, aquel instrumento utilizado o al cual recayó esa conducta delictiva, o el producto del delito, las consecuencias o los beneficios o aquellas ganancias que pudo haber tenido en relación a una primera situación, es decir, la persona fue señalada, por una persona al momento en el que contaba entre sus prendas con el numerario o con el dinero que había robado. Pero también nos habla de otra circunstancia, es decir, cuando hay un señalamiento, pero no se le encuentran instrumentos, objetos o productos del delito, nos dice, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Es decir, ese señalamiento puede dirigirse a alguien que se le encuentre un instrumento, un objeto, un producto, o bien cuando en él exista indicios o exista información que haga presumir fundadamente que él participó en el delito. Es decir, no solamente un instrumento, un objeto, posiblemente el sujeto es señalado por algún testigo, por alguna víctima o por alguna copartícipe del hecho, y a lo mejor no tiene nada en su poder. Vamos a pensar que se le señala como responsable de un delito de homicidio, y a lo mejor ya no tiene consigo el arma blanca con el cual utilizó o con el cual privó de la vida a la persona. Pero sí, en sus prendas tiene manchas hemáticas, manchas de sangre, que eso nos harían presumir fundadamente que esa persona tuvo participación. Es decir, el elemento policíaco no nada más va a contar con un señalamiento, sino en un caso va a contar con instrumentos, objetos o productos del delito, o bien con indicios o información de que esta persona participó en el hecho. Información se refiere, por ejemplo, de que el sujeto activo, al momento de que inmediatamente después de cometer el delito, abordó un vehículo y ese vehículo portaba unas placas de circulación. La detención va a suceder minutos después, en donde una persona señale que el vehículo sobre el cual tripulaba la persona que cometió el delito portaba unas placas de circulación, y esas mismas placas coinciden con la que detuvieron unos instantes más tarde. Por esa situación se va a entender que se actualizaría la circunstancia de la flagrancia de la prueba en el supuesto de que se encontró o fue señalado y en él se encontraron algunos indicios o bien información que fundadamente nos establecen que él participó en ese hecho ilícito. Entonces vamos a entenderlo nuevamente. La flagrancia, tanto constitucionalmente establecido en el 16 constitucional,
como en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establecen 3 circunstancias. La primera, la de la flagrancia propiamente dicha, y la segunda, la de la cuasiflagrancia. Y esta cuasiflagrancia se le va a entender, nuevamente explicado, derivado de lo que nos establece el artículo 146, una circunstancia más que se llamaría la flagrancia de la prueba. Ahora bien, es bien importante para este análisis de este tema entender lo siguiente. Si la detención se realizó fuera de alguna de estas circunstancias, la detención va a ser ilegal. ¿Por qué? Recordemos, como iniciamos platicando en el tema, que la Constitución nos establece que para limitar una garantía, un derecho humano, esa restricción tiene que estar en los casos y condiciones que esa Constitución establece. Es decir, la Constitución nada más establece que una persona puede ser detenida al momento o inmediatamente después. Es decir, solamente puede ser detenido bajo las circunstancias de la flagrancia propiamente dicha o de la cuasiflagrancia. Ni una circunstancia más. Por ejemplo, es muy común que los elementos policíacos realicen una detención de una persona porque sospechosamente camina sobre la calle a las 12 de la noche. Esa detención se deriva de que vieron a la persona con el delito flagrante. ¿Me explico? Pareciera muy sencillo. Elementos de policía ven caminando una persona sobre la calle. Esa persona camina de forma sospechosa. Por eso realizan su detención y una vez que realizan su detención encuentran en sus pertenencias psicotrópicos o alguna sustancia prohibida. Es decir, encuentran en sus pantalones, en el interior de uno de sus pantalones, una bolsa con una sustancia parecida a la cocaína. A ver, regresemos entonces. La persona fue detenida al estar cometiendo un delito. Pareciera en una primera interpretación que sí, puesto que el sujeto, cuando fue observado por los policías, portaba esa sustancia en el interior de una bolsa de su pantalón. Sin embargo, los policías actuaron por estar viendo un delito flagrante. ¿Estamos de acuerdo de que no? Aquí hay una serie de mecanismos que la Suprema Corte, a través de algunas sentencias, nos han ido identificando y delimitando, porque la detención en flagrancia es una detención de un delito evidente. No se detiene para investigar. Esa es una circunstancia completamente diferente. Es decir, no puede un elemento de policía, por un grado de sospechosismo, y perdonen el término, pero es muy recurrente utilizarlo en estas cuestiones, que por una situación sospechosa se detenga una persona. Para romper o para tener esa justificación, existe un mecanismo que, como refiero, la Suprema Corte nos lo ha identificado como la sospecha razonada, de lo cual hablaremos en un tema diferente. Aquí lo único que quiero precisar es que la detención en flagrancia es solamente de un delito que se está cometiendo o que acaba de suceder y que aún se encuentra flagrante, aún se encuentra esa llama encendida. Y tenemos que alejarnos por completo de que la detención se realice previo a darnos cuenta de que esa persona estaba cometiendo el delito. Es decir, lo que está completamente prohibido es detener a una persona para investigarla. ¿Por qué? Porque esa detención no cumple con las características de lo que establece el artículo 146 o bien el párrafo quinto del artículo 16 constitucional y por lo tanto no es de aquellas circunstancias que expresamente están establecidas en la Constitución, como lo es la flagrancia y la cuasiflagrancia. Bueno, ahora vamos a leer estos ejercicios y finalmente
pudieran hacer mentalmente el ejercicio de qué tipo de detención se efectuó en este caso en particular. Siendo las 20 horas del pasado 5 de marzo de 2023, la Policía Municipal de Querétaro recibe un reporte en donde le comunican que siendo las 19 horas con 50 minutos se había realizado un robo en el domicilio de calle 1, número 2, de la colonia Arboledas. El reportante de nombre Jaime, quien es propietario y habitante del inmueble, que al realizar la llamada telefónica está viendo cómo unas personas están extrayendo de su cochera sus 2 bicicletas amarillas y las están colocando en el interior de un vehículo de placas de circulación XXX. Refiriendo que ese mismo se encuentra ya dando marcha y dirigiéndose a la calle Cristal. Refiere el reportante que a bordo del vehículo se encuentran 3 sujetos del sexo masculino vistiendo ropas de color blanco. Los elementos de policía se constituyen a dicha calle de la referida colonia y detectan la presencia de un vehículo con placas de circulación que refirió el reportante. Reportan el alto, verifican que en el interior se encuentran 3 personas del sexo masculino vistiendo ropas en color blanco y que a bordo de la batea de la camioneta se localizan 2 bicicletas de color amarillo. Proceden a su detención. ¿Es legal la detención? Este parece un supuesto muy claro. Y tenemos que colocarlo en aquellos envases que ya escuchamos e identificamos. Flagrancia propiamente dicha, cuasi flagrancia o flagrancia de la prueba. Justamente tenemos que analizar si esta detención fue en una, en otra o en otra. No hay más. ¿Qué consideran? ¿Fue hecha esta detención en flagrancia? Bueno, en este caso, esta circunstancia bajo la cual fue detenida parece que actualizaría aquella circunstancia de la flagrancia de la prueba. Es decir, que las personas fueron detenidas una vez cometido el hecho, inmediatamente después, a bordo del vehículo y de los datos realizados por en este caso, la víctima del delito o el denunciante. Segundo supuesto. Una persona en la ciudad de Guanajuato conduce un vehículo que recientemente, 2 meses atrás, acaba de adquirir en una agencia de vehículos. Se dirige a una plaza comercial colocándose en el área de estacionamiento. En ese momento se acercan 2 elementos de policía de investigación quienes le piden autorización para realizar una revisión al exterior de su vehículo, a lo cual el conductor accede. Al momento de realizar la revisión del vehículo, los elementos de policía se percatan de que el vehículo tiene un reporte de robo con violencia, esto sucedido en el mes de febrero de 2020 en la ciudad de Oaxaca. Por tal motivo realizan la detención por el delito de robo de vehículo con violencia en contra de quien conducía la referida unidad. Aquí hablaremos que este hecho sucedió en febrero de 2023. Es decir, los elementos policías descubren que esta persona está a bordo de un vehículo con un reporte de robo de febrero de 2020. Está conduciendo el vehículo, se ostenta como propietario. Los elementos de policía proceden a su detención por el delito de robo de vehículo con violencia. ¿Es legal su detención? Nuevamente, recordemos, lo vamos a calificar esto como flagrancia propiamente dicha, como cuasi flagrancia o como flagrancia de la prueba. Ustedes decidan. Aparentemente pudiera ser actualizante de la primera circunstancia, como de una flagrancia propiamente dicha, puesto que esa persona estaba conduciendo un vehículo con reporte de robo. Pero a ver, ¿el delito de robo estaba flagrante? ¿Estaba recién sucedido? Es decir, ¿el robo con violencia acababa de suceder? Claramente la respuesta es no. Por lo tanto, no puede entenderse esa conducta como actualizante de la flagrancia del delito de robo con violencia. Puede ser una conducta distinta. En el estado de Querétaro se le denomina robo equiparado, pero no fue él el que cometió el robo. Ese robo sucedió en febrero de 2020, por lo tanto no hay una flagrancia que justifique por el robo de vehículo hacer la detención de esta persona. Tercer y penúltimo supuesto. Siendo las 21 horas del pasado 8 de marzo de 2023, un elemento de policía circula a bordo de su unidad, patrulla sobre la calle Ramiro Fuentes de la colonia Venceremos. Al circular por la citada calle, tiene a la vista a una persona del sexo femenino que vestía con una playera de color amarillo
con rayas negras, que se encuentra retirando un neumático de un vehículo que se encuentra estacionado. Al notar la presencia del elemento policíaco, la persona deja de realizar esa actividad y corre sobre la calle Fuentezuelas, ingresa al mercado público y los elementos de policía le pierden de vista. 2 horas más tarde, una unidad de policía diferente tiene a la vista a una persona con las mismas características caminando por la colonia Menchaca y procede a su detención por el ilícito de robo a vehículo en grado de tentativa. ¿Es legal su detención? Haremos el mismo ejercicio, en cuál de los supuestos lo podemos encuadrar y posterior a eso responder. Muy posiblemente se dan cuenta de que en el caso de que esta detención se hubiera realizado de esta manera, posiblemente pudo haber sido como una persecución material. Sin embargo, se rompe porque no fue continua. Entonces, esa detención se hubiera practicado antes de que esta persona la perdieran de vista los elementos policíacos, hubiera sido una detención legal por la cuasiflagrancia. Sin embargo, aquí nos establece que por unos instantes, que en este caso son 2 horas, se perdió de vista y fue aparecida o encontrada en un lugar distinto. Aquí vale la pena este ejemplo. No estamos hablando de que si la persona es responsable del delito o no. Estamos hablando si fue detenida en flagrancia. Solamente habrá que ponernos esos lentes para poder identificar si es flagrante o no. No si es responsable, culpable, reprochable su conducta. ¿Me explico? Aquí no estamos analizando si esta mujer merece un castigo por haber hecho lo que estaba haciendo. No, estamos hablando si fue detenida en flagrancia. Esos aspectos de culpabilidad, de reproche, no se analizan en este momento. Aquí nada más estamos hablando si el delito es flagrante y si acaba de suceder o está sucediendo. Y último caso en particular. Siendo las 21 horas del pasado 7 de febrero de 2022, elementos de Policía Estatal marcaron el alto a un vehículo de placas de circulación 3X que circulaba sobre la carretera estatal número 20, a bordo de la cual se encontraban 2 personas del sexo masculino. Lo anterior, ya que dicho vehículo presentaba sus vidrios polarizados. Al momento de marcarle el alto al conductor de la unidad, evade esos comandos, circula a gran velocidad y se impacta 20 metros más adelante con un vehículo que circulaba sobre la misma carretera. Al momento de notar esto, los elementos policíacos se acercan al vehículo y se percatan de que en el asiento de atrás se encuentra recostada una persona maniatada con los ojos cubiertos y amordazado. Al liberarlo, les refiere a los elementos policíacos que estos 2 sujetos lo tienen privado de la libertad desde hace 3 meses atrás y que han pedido rescate a su familia por su liberación. Hecho lo anterior, los elementos de policía realizan la detención de las otras 2 personas que se encontraban a bordo de la detención. ¿Es flagrante la detención? Podemos colocarla en esos 3 grandes envases: flagrancia propiamente dicha, cuasiflagrancia o flagrancia de la prueba. Aquí no habrá que caer en aquel primer ejercicio en donde hablábamos de que el delito se estaba cometiendo o no, era el segundo de los supuestos. Porque tenemos que atender a qué tipo de delito es y, por supuesto, cuál es la forma de integración típica, que ese es un tema relativo a la teoría del delito. Pero hay delitos, por no entrar en un detalle, que suceden y terminan en el mismo momento. Si fuera esto un ejemplo de una mecha de un explosivo, se enciende y termina en ese mismo momento. Hay delitos que se encienden y la mecha es muy larga. ¿Me explico? Hay delitos que así como se encienden, explotan. Hay delitos que se encienden y tienen una duración en el tiempo y, por supuesto, el delito en cualquiera de estos momentos se está cometiendo. Estas son formas de integración típica. Este tipo de delitos se llaman instantáneos, permanentes o continuados. Su explicación está expresamente en cada una de las codificaciones penales. Pueden ahí atenderlo, si no, podemos hacer una plática muy breve de esta forma de integración típica. En este caso, se está cometiendo el delito de privación de la libertad o bien de secuestro, toda vez que hubo una petición de rescate.
Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento se comete el delito del secuestro? ¿Al momento en el que lo privan de la libertad? ¿Al momento en el que piden el rescate? ¿Al momento en el que lo tienen en cautiverio? ¿O cuando lo están liberando? Se dan cuenta que el delito de privación de la libertad o bien secuestro se comete o se está cometiendo en cualquiera de estos. ¿Cuánto dura este tiempo? Pues bueno, desafortunadamente hay casos en los que duran meses privados de su libertad. El delito se está cometiendo de momento a momento. Es decir, con que sea detenido en cualquiera de estos momentos, por supuesto que va a ser detenido en flagrancia. Distinto en algunas modalidades, por ejemplo, el homicidio. El homicidio se va a cometer en el momento en el que una persona dispara con un arma de fuego a la integridad de otra persona y a esta persona se le priva de la vida, o bien se le causa una lesión que después le causa la muerte. Pero el hecho sucedió en el momento en el que es disparada el arma de fuego y en el momento en el que se le causa la lesión a una persona que después deriva en la muerte. En ese momento se hizo todo, por llamarlo de alguna manera, se cumplieron todos los requisitos necesarios para que el delito se dé. El tener un arma de fuego, el dispararla en contra de una persona, el impactarla en una zona vital y en el momento de causar una herida de muerte. Ahí ya se cometió el delito. ¿Me explico? O en el momento en el que una persona se apodera de un bien, en el momento en el que lo toma y lo guarda entre sus pertenencias, pudiéramos estar hablando de que se trata de un delito instantáneo. Entonces, todo esto a colación para hablarles de que en este supuesto, si la persona fue detenida en uno de estos momentos, entonces se entenderá que fue cometido en flagrancia. Uno de los aspectos necesarios para analizar la legalidad de una detención, hay que entrar al estudio también de estas formas de integración típica que más adelante platicaremos. Ahora bien, insisto y resumimos. Hoy escuchamos que la flagrancia es una de aquellas circunstancias o es un mecanismo que está establecido constitucionalmente en el artículo 16, párrafo quinto, como una de las condiciones bajo las cuales se puede restringir el derecho a la libertad personal. Escuchamos que aparte de la flagrancia hay otros mecanismos u otras condiciones bajo las cuales puede ser limitada esta situación, como lo es la flagrancia, como lo es el caso urgente o como lo es la orden de aprehensión. En este caso estamos hablando de la flagrancia, como es una de esas condiciones bajo las cuales puede limitarse esa garantía de libertad personal. Y escuchamos que en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen justamente esas dos condiciones. Cuando una persona es cometida cometiendo el hecho o inmediatamente después. Y escuchamos que ese inmediatamente después tiene unas circunstancias que se llaman flagrancia de la prueba, que es cuando exista un señalamiento, pero recordemos siempre que ese señalamiento sea inmediatamente después de cometido el delito y ese señalamiento que existan indicios o se tenga en su poder la persona señalada de instrumentos, objetos o productos del delito. Recordemos esta circunstancia, el inmediatamente después. No porque vayamos a este escalón, dejemos de tomar el inmediatamente después. Ahora bien, último tema, ¿cuánto es inmediatamente después? Pues se deberá de entender que el delito recientemente haya sucedido. Minutos, instantes, segundos. Un tiempo prolongado arriba de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora o 2 horas, me parece que rompe esa temporalidad. También la Corte se ha pronunciado en relación al inmediatamente después porque pareciera bastante ambiguo. Sin embargo, deberemos de atender qué tipo de delito es el que por el cual se está deteniendo una persona, o las condiciones materiales y físicas bajo las cuales se cometió el hecho. Si estamos hablando de que es en un campo abierto en donde no hay una otra persona que pueda confundirse con el imputado, que para realizar la detención hubo una persecución que por ese campo, por ese cerro se realizó en 50 minutos, pero está justificada que fue inmediata, que fue continua, por supuesto, todavía entraría en esas condiciones, pero atendiendo mucho los aspectos muy particulares de cada uno de los asuntos, se va a tener que calificar este inmediatez, tanto por la autoridad ministerial como en su momento el juez de control.
Muchas gracias.